nivel global. Tengo la suerte de que haya venido a minuto uno Jorge Alemán. Suerte es mía. ¿Cómo estás, Jorge? Gracias por venir. Darío? Tenemos un montón de cosas para hablar, pero ya en un momento me gustaría volver a retomar aquello que habló Cristina esta semana del poder, ¿no? Tanto de cuánto poder tiene un presidente, de cuánto el poder tienen las grandes exportadoras, las petroleras, el poder real. ¿Querés escuchar a Cristina y después hablamos sobre eso? Recuerdo perfectamente lo que dijo. Bueno, pero dale. No, quiero que lo charlemos. Vayamos charlando y después la pasamos. Porque quiero saber primero para vos, ¿qué es el poder real? En este momento, por ejemplo, en Argentina. El poder real es el capitalismo. Es decir, la manera en que el capitalismo tiene como cualidad fundamental reproducir todo el tiempo su relación con los medios de producción. Y esa cualidad está a salvo de las catástrofes, de Mad Max, de las pandemias y de las guerras. Claro. El capitalismo es una máquina acéfala que se reproduce todo el tiempo a sí mismo. Como las cucarachas, siguen. Esto es lo que denominamos poder y por lo tanto el capitalismo, según mi conceptualización, no es una hegemonía. Una hegemonía hay que construirla, hay que inventarla, hay que hacerla con materiales heterogéneos. El capitalismo es una máquina homogénea que tiende a su autorreproducción. Ahora, hay un autor que se llama Mark Fisher que decía, bueno, si estamos todos diciendo lo mismo, eso le sirve al capitalismo. Y recién pasamos al secretario general de la ONU diciendo, esto no se banca más, esta crisis, no lo dijo de esa manera. ¿No ayuda eso a que todo siga igual? Sí, puede ayudar. A ver, aquí hay un problema filosófico serio. Hasta ahora, la manera de salir del capitalismo se llamaba revolución. Claro. Y por lo tanto se suponía que en la relación capital-trabajo se constituía un sujeto histórico que iba a ser el protagonista de la revolución. Esa era la técnica de sabotaje del capitalismo, de transformación real del capitalismo, y vamos a decir que no dio malos resultados. Hubo un momento en donde una gran parte de la humanidad, inspirada en la doctrina de Marx, con los distintos ajustes que tuvieron en cada lugar, realizaron irrupciones igualitarias. Que el desenlace haya sido terrible, bueno, pero sin embargo hubo irrupciones igualitarias. Sin eso, la historia de la humanidad sería la historia de los campos de concentración, nada más. La pregunta ahora es, ¿cómo es que en democracia, que está la agenda marcada por el neoliberalismo, la agenda de la democracia, vamos a ingresar a este momento mundial muy interesante que es el de la redistribución de la riqueza que está estallando en todos lados y en la Argentina de una manera, como corresponde a sus condiciones, especialmente intensa. ¿Cómo se hace sin revolución para producir una distribución de la riqueza? ¿Cómo es que a través de las organizaciones que participan en la democracia, movimientos sociales, trabajadores, no todas además que aspiran a tomar el poder, porque en la época de la revolución se trataba de tomar el poder. El feminismo no es exactamente un movimiento que se pueda definir por la idea de la toma del poder. El ecologismo tampoco, y sin embargo son dos movimientos con los que hay que contar. Lo que decía Pepe Mujica, decía, bueno, al menos ahora no queremos la revolución, sino contener un poco los golpes. Pero ese es el problema que yo veo. Te iba a preguntar eso, porque en dólares lo que van ganando, los que más ganan, sean exportadores de cualquiera de las materias primas, es cada vez más. Ahora, recién le preguntamos a Juan Grabois, que es un representante, un dirigente autorizadísimo. Social, autorizadísimo. Bueno, y yo le decía, ¿y cuánto para hablar de estos días? Y él me dice, comer. O sea que no es redistribución de la riqueza. Ahí hay un problema que tenemos los que procedemos de la vieja tradición de Marx. El problema es que no hay una diferencia entre el capitalismo y el neoliberalismo. El neoliberalismo no es una anomalía del capitalismo o el capitalismo salvaje. El capitalismo y el neoliberalismo son lo mismo. Y el capitalismo se ha apropiado actualmente del Estado también. Por lo tanto, cuando uno está en el Estado, tiene limitaciones muy graves y muy serias porque está trabajando en el interior de un dispositivo que el capital ya ha intervenido. Sí. Entonces, esto no quiere decir que haya que desalentar nada, todo lo contrario. Creo que los movimientos sociales, las decisiones del Estado, los posibles impuestos, todas las intervenciones deben hacerse. Pero me parece que hay que admitir que estamos frente a una novedad. ¿Cuál?
sacarle los beneficios a los capitales concentrados de una manera no violenta. No había ocurrido nunca. ¿Y puede ocurrir para vos? Bueno, es que no tenemos otra. Ah, claro, la novedad es esa. Claro, también es la elección incógnita, forzada. Claro. Darío. Bueno, Yo no me atrevería a alentar en nadie la violencia. no, obvio, pero... Pero te quiero decir, pero hay que reconocer, a veces me da la impresión de que se piensa poco, ya que has citado a Mark Fisher, hay muchos autores en esa constelación, me parece que se piensa poco que uno está, por primera vez en la historia, teniendo una discusión muy seria de la distribución de la riqueza y por lo tanto de la tasa de beneficio de los sectores concentrados, Sí. y que la va a tener que tener en el interior del juego que ellos mismos tienen controlado. Pasa que Jorge, que mientras le abro la mesa, porque si no yo me engancho, pero Bernie Sanders dice que hay que cobrar un impuesto del 95%, ¿viste? Parece como todo mucho también. Bueno, no sé si en la mesa alguno quiere preguntar, David, ahí me parece. Sí, Jorge, buenas noches. Buenas noches. Digamos, el gobierno nacional, frente a esta realidad internacional y esto que estamos hablando de la necesidad de redistribuir, digo, ¿no está perdiendo una oportunidad en sus confrontaciones internas para, digamos, perdiendo tiempo? Porque mientras se desgastan confrontaciones internas, se pierde potencia en esto otro, en cómo apropiarse de esta renta. Evidentemente yo estoy de acuerdo, ¿no? Yo creo que por un lado hay una gran oportunidad porque Argentina, como nunca lo había hecho antes, está discutiendo cómo es la distribución de la riqueza en este país y qué va a pasar con los sectores concentrados. Por otro lado, hay una coalición que se ha constituido, donde hay un movimiento histórico que tiene derecho, vamos a decir, autoridad para exigir cuestiones. Me refiero al kirchnerismo. Pero por otro lado, creo que desde el punto de vista institucional, me parece que se está perdiendo un poco de tiempo en construir, basta ver los canales hegemónicos de la derecha, construir una interna que me parece poco fecunda a la hora de los efectos que hay que producir, porque si tenés al 23 acá al lado, tenés una derecha que avanza y tenés que tomar estas determinaciones en un marco que no es el marco de la revolución, para volver a lo de antes, sino que tiene que ser a través de la presión democrática o a partir de la radicalización de la democracia o a partir de la fuerza que tengan los movimientos sociales, bueno, no es el mejor momento para estar sumergidos en una interna. Una interna que además uno no ve, al menos yo no lo veo, cuál es el trayecto de su resolución. Y aparte, digo, parecían perseguir las dos partes de la interna al mismo objetivo, que es esta redistribución. Pero, Sí. Pero no ocurre. No. Bien. Esas son... Me interesa todo. Siempre que nos quedamos charlando, Jorge, queda alguna consigna y me gustó esta de cómo redistribuir, que lo dice el FMI sin... O sea, la novedad es sin la violencia. Ahora lo dicen todos. Ahora lo dicen Ahora ya están. Ahora el problema de la redistribución, vamos a decir, es la agenda actual. Incluso que tenía Argentina en 2008, más o menos. Exacto. Mirá. Gracias, Jorge, por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Bien, vamos a una tanda y ya volvemos.